promesa, Señor, de darnos un nuevo corazón, una nueva vida. Y pedimos, por favor, Señor, que nos ayudes a entender más cómo es, Señor, tu obra, tu buena voluntad y cómo tú quieres, Señor, guiarnos y dirigirnos en esta vida. Por favor, enséñanos, háblanos, Señor, conforme a tu buena voluntad y tu palabra. Por favor, te lo ruego, en el nombre de Jesús. Amén. Amén. La semana pasada estaba tocando un discurso del apóstol Pablo. El día de hoy voy a tocar un discurso del apóstol Pedro en el libro de los Hechos. Hechos capítulo 2 es el primer discurso que el apóstol Pedro anuncia y habla después de ser embestido y lleno del Espíritu Santo. ¿De qué otra manera podemos mencionar discurso? Bueno, es predicación o anunciar en público el mensaje de la palabra de Dios y no hay otra forma de proclamar o de anunciar o de compartir el mensaje que precisamente predicando, hablando, compartiendo. Dice la palabra de Dios en Romanos capítulo 10, ¿cómo oirán si no hay quien les predique? La predicación o el anuncio de la palabra de Dios es la forma que Dios estableció para transmitir su mensaje, para compartir su mensaje a otros. Y bueno, aprendemos mucho de estos discursos o de estos mensajes, de esta predicación que los apóstoles hacen en el libro de los Hechos. Hechos capítulo 2, versículo 14, ustedes tienen como título arriba de sus Biblias, primer discurso de Pedro. Dice, entonces Pedro poniéndose en pie, con los 11 alzó la voz y les habló diciendo, varones judíos y todos los que habitáis en Jerusalén, esto os sea notorio y oíd mis palabras, porque estos no están ebrios como vosotros suponéis, puesto que es la hora tercera del día. Mas esto es lo dicho por el profeta Joel, y en los postreros días, dice Dios, derramaré mi espíritu sobre toda carne, y vuestros hijos y vuestras hijas profetizarán, vuestros jóvenes verán visiones y vuestros ancianos soñarán sueños. Y de cierto, sobre mis siervos y sobre mis siervas en aquellos días derramaré de mi espíritu y profetizarán. Hago una pausa y aquí menciono esta expresión profetizarán, tiene que ver con anunciarán, proclamarán, compartirán, hablarán la palabra. Bien, versículo 19, y daré prodigios arriba en el cielo y señales abajo en la tierra, sangre y fuego y vapor de humo, el sol se convertirá en tinieblas y la luna en sangre, antes que venga el día del Señor grande y manifiesto, y todo aquel que invocare el nombre del Señor será salvo. Una vez más hago una pausa aquí y menciono esta expresión, y todo aquel que invocare el nombre del Señor será salvo. Está siendo anunciada en este primer discurso de Pedro como una mención dada por el profeta Joel en el Antiguo Testamento, y esta expresión va a resonar y va a retumbar por todo el Nuevo Testamento. Es una expresión que la utiliza también el apóstol Pablo, todo aquel que invocar el nombre del Señor será salvo, y ahí ténganlo presente, ténganlo en mente, de qué necesitamos ser salvos o por qué necesitamos ser salvados. Bien, sigo leyendo. Varones israelitas, oíd estas palabras. Jesús Nazareno, varón aprobado de Dios entre vosotros, con las maravillas, prodigios y señales que Dios hizo entre vosotros por medio de él, como vosotros mismos sabéis, a este, entregado por el determinado consejo y anticipado conocimiento de Dios, prendisteis y matasteis por mano de los inicuos crucificándole, al cual Dios levantó y sueltos los dolores de la muerte, por cuanto era imposible que fuese retenido por ella, porque David dice de él, veía al Señor siempre delante de mí porque está a mi diestra, no seré conmovido. Por lo cual mi corazón se alegró y se gozó mi lengua, y aún mi carne descansa en esperanza, porque no dejarás mi alma en el Hades, ni permitirás que tu santo vea corrupción. Me hiciste conocer los caminos de la vida, me llenarás de gozo con tu presencia. Hasta ahí termina diciendo, vuelvo a hacer una pausa más, y hasta ahí termina citando al
al rey David, o la expresión de David. Esta expresión es del Salmo 16, versículos 8 al 11. Y continúa diciendo, versículo 29, varones hermanos, se os puede decir libremente del patriarca David que murió y fue sepultado, y su sepulcro está con nosotros hasta el día de hoy. Pero siendo profeta y sabiendo que con juramento de Dios le había jurado que de su descendencia en cuanto a la carne levantaría al Cristo para que se sentase en su trono, viéndolo antes, habló de la resurrección de Cristo, que su alma no fue dejada en el Hades, ni su carne vio corrupción. A este Jesús resucitó Dios, de lo cual todos nosotros somos testigos. Así que, exaltado por la diestra de Dios y habiendo recibido del Padre la promesa del Espíritu Santo, ha derramado esto que vosotros veis y oís. Porque David no subió a los cielos, pero él mismo dice, dijo el Señor a mi Señor, siéntate a mi diestra hasta que ponga a tus enemigos por estrado de tus pies. Hago una pausa nuevamente y lo que aquí está citando es el Salmo 110, versículo 1. Bien, continúo. Sepa pues ciertísimamente toda la casa de Israel que a este Jesús a quien vosotros crucificasteis, Dios le ha hecho Señor y Cristo. Versículo 37. Al oír esto, se compungieron de corazón y dijeron a Pedro y a los otros apóstoles, varones hermanos, ¿qué haremos? Bien, hasta ahí voy a hacer una pausa y voy a explicar toda esta primera parte del discurso. ¿Qué es lo que está haciendo el apóstol Pedro en este discurso? Está primero tratando de explicar la situación y la condición que están viendo en los apóstoles, en los discípulos. ¿Qué están viendo en los discípulos? Bueno, acaba de pasar este acontecimiento tan tremendo de la venida del Espíritu Santo sobre ellos, en donde estaban hablando en otras lenguas y la gente se maravillaba de que hablaban en otras lenguas y algunos incluso decían, es que están ebrios. Bueno, a la respuesta que el apóstol Pedro dice es, no se confundan. No están ebrios, no estamos ebrios, lo que está pasando es el cumplimiento de la profecía. El profeta Joel había profetizado la venida del Espíritu Santo y lo que Pedro está diciendo es, esto se está cumpliendo. Pero para hablar del Espíritu Santo, el apóstol Pedro les tiene que hablar de Jesucristo, la obra del Mesías. Y entonces comienza a hablarles de Cristo desde lo que ellos conocen o saben. ¿Qué era lo que ellos conocían o sabían? Que lo habían crucificado y que lo habían matado. Es muy interesante cómo él retoma desde ese punto. Dice, a este Cristo que ustedes crucificaron y mataron, pero que la tumba no lo pudo retener. Y entonces cita unas porciones de los salmos en donde David escribe precisamente profecías de que el Mesías Salvador no quedaría en el sepulcro, no quedaría en la muerte, que no lo retendría la muerte, sino que se levantaría de la muerte. Wow. De manera muy interesante. Los lleva desde la acción de crucificar a Jesús hacia que entiendan el propósito de Dios en la salvación en Cristo. Les dice, a este Jesús que ustedes crucificaron, Dios lo levantó como ya estaba escrito. No estamos inventando nada nuevo, no estamos descubriendo algo nuevo, no hay un nuevo plan de Dios, es el mismo plan de Dios desde siempre, profetizado del Antiguo Testamento, que se está cumpliendo. Miren, ante la verdad y la realidad del plan de Dios y de la obra de Dios, hay dos cosas que las personas podemos hacer. Una es tratar de entender y decir, oh, sí es cierto, o sea, todas las cosas
se cumplen, todas las cosas se alinean y es una realidad. Dios está cumpliendo lo que había prometido y lo que está haciendo. En medio de todo esto está a lo que les pedí que pusieran un poquito de atención. El versículo 21. Y todo aquel que invocare el nombre del Señor será salvo. ¿De qué necesitamos ser salvos o de qué necesita la humanidad ser salva? Si no entendemos de qué necesitamos ser salvos, tampoco vamos a entender el porqué la venida de un Salvador, la venida de un Mesías y el cumplimiento perfecto del plan de Dios. En el siguiente discurso, en Hechos capítulo 3, que es un discurso de Pedro también, pero es un discurso que él da después de la curación de un cojo. Cuando un cojo es sanado por la gracia y misericordia de Dios, no podía caminar, estaba a la entrada del templo, y Pedro le dice, no tengo oro ni plata, sino lo que tengo te doy, en el nombre de Jesús, levántate y anda. Y de manera milagrosa él se levanta. Y después de que lo ven levantarse, vienen a cuestionar a Pedro que qué había hecho, por qué había hecho eso. Y nuevamente Pedro da un discurso igual, una predicación, un mensaje de la obra de Dios. Y en este mensaje, Pedro dice, voy a citar literalmente Hechos capítulo 3, dice, um, Hechos capítulo 3, voy a citar versículo 14, mas vosotros negasteis al santo y al justo, y pediste que se les diese un homicida, y matasteis al autor de la vida, a quien Dios ha resucitado de los muertos, de lo cual nosotros somos testigos. Y por la fe en su nombre, a este que vosotros veis y conocéis, le ha confirmado su nombre, y la fe que es por él dada a este completa sanidad en presencia de vosotros. Bien, mas ahora, hermanos, sé que por ignorancia lo habéis hecho, como también vuestros gobernantes, pero Dios ha cumplido así lo que había anunciado por boca de todos sus profetas, que su Cristo se había de padecer. Así que viene una conclusión a la cual hay que poner atención. Arrepentíos y convertíos para que sean borrados vuestros pecados, para que vengan de la presencia del Señor tiempos de refrigerio. Bien, complementamos estas dos ideas. ¿De qué necesitamos ser salvos? Y según este último pasaje, bueno, para ser salvos necesitamos arrepentirnos y convertirnos. Necesitamos ser salvos de una condición que no agrada al Señor, que no honra al Señor, que no glorifica al Señor. En otra porción es descrita como la perversión, ser salvos de esta generación perversa. Fíjense, el verdadero arrepentimiento solamente se puede dar cuando hay un reconocimiento de la condición del corazón, cuando hay un reconocimiento de que el corazón está haciendo o cometiendo algo que va en contra de la voluntad de Dios, que deshonra el nombre de Dios. Hay un par de expresiones aquí en el discurso de Pedro que dice, bueno, hay cosas que cometiste estando en tu ignorancia. Bueno, tenemos que reconocer que todas las personas cometemos cosas en contra de Dios por ignorancia, por desconocimiento.
No todo lo sabemos o no todo se nos ha enseñado y hay ciertas cosas que hacemos en contra de la voluntad de Dios porque las desconocemos. Pero en ese sentido, la ignorancia no perdona. Hacer las cosas por desconocimiento no significa, es que no sabía, entonces no sabía que estaba haciendo mal. Bueno, aunque no sabías que estabas haciendo mal, de todas maneras, está mal lo que estás haciendo. Hay personas que dicen, ay, es que nadie me enseñó. Bueno, está bien, nadie te enseñó, pero en algún momento te estás dando cuenta que eso está mal. Y ahí en ese momento tiene que haber un reconocimiento de que algo no estamos haciendo bien y entonces arrepentirse y cambiar de actitud. No se puede seguir en el mismo camino de ignorancia, haciendo las cosas mal y entonces pensar que se está bien. Bueno, en el caso de los líderes religiosos a los cuales Pedro les está hablando y en general a las personas que están escuchando el discurso, miren, les dice, bueno, aún, aún mataron al mismo santo Señor, mataron a Jesucristo, lo crucificaron, les está explicando, bueno, esto era parte del cumplimiento del plan de Dios, pero reconozcan su mal obrar, reconozcan que no obraron bien, reconozcan que no tuvieron la mejor intención al hacerlo y arrepiéntanse. Hmm. Ahora ya no hay justificación de decir, lo hice por ignorancia, no sabía. Ahora ya le están diciendo claramente, eso que hiciste o eso que estás haciendo no está bien, no es correcto, arrepiéntete. Y hasta el día de hoy el llamado de Dios es el mismo. Vuelvo al ejemplo de las personas que dicen, bueno, es que a mí nadie me enseñó, a mí nadie me dijo que esto estaba mal y lo estoy haciendo. Bueno, el punto es, hoy tienes la conciencia, hoy se te está revelando que está mal, arrepiéntete. El verdadero arrepentimiento entonces es tener este acto de conciencia y decir, algo no estoy haciendo bien. A eso se refiere la expresión en el discurso de Hechos capítulo 2, hasta donde llegamos leyendo que dice, se compungieron de corazón. La expresión se compungieron de corazón es, entendieron que estaban haciendo mal, entendieron que estaban obrando mal. Miren, lo que sigue en Hechos capítulo 2 precisamente es esta expresión de Pedro, cuando ellos dicen, bueno, ya entendimos, estamos obrando mal, ¿qué hacemos? ¿Qué necesitamos hacer? Y versículo 38 dice, Pedro les dice, arrepiéntanse y bautícense cada uno de vosotros en el nombre de Jesucristo para el perdón de los pecados y recibiréis el don del Espíritu Santo. Mire, qué tremendo. El arrepentimiento genuino es reconocer hay algo que no estoy haciendo delante de Dios. No lo estoy haciendo bien. Antes no me daba cuenta. Ahora me estoy dando cuenta. Antes pareciera como que mi conciencia estaba dormida o estaba apagada, pero ahora hay una conciencia despierta y me doy cuenta que no estoy obrando bien. Ahí entonces toma sentido el gran poder de Dios. Miren, acompáñenme por favor Efesios capítulo 2 para que entendamos
el gran poder de Dios, la gracia de Dios. No basta con que nosotros digamos, ay, estaba obrando mal, ya me di cuenta, y ahora entonces quiero empezar a hacer las cosas bien. No, o sea, sí es necesario este reconocimiento, sí es necesario ok, Dios está despertando en mí el darme cuenta, pero es sumamente importante entender el poder de la gracia de Dios, del plan de Dios, del poder de Dios. Si fuera suficiente, ya estoy portándome mal, no estoy obrando bien y ahora ya me voy a portar bien. Si fuera suficiente solamente este acto de la voluntad humana, no hubiera sido necesario que Cristo viniera. No hubiera sido necesario que Cristo padeciera y sufriera. Pero el perdón de pecados tiene que ver precisamente con la obra de Dios. Para que los pecados puedan ser perdonados es necesaria la gracia y el poder de Dios operando. Fíjense qué tan importante es. El apóstol Pablo lo describe, Efesios capítulo 2, acompáñenme ahí, Efesios capítulo 2. Fíjense qué tan importante y qué tan contundente, qué tan trascendente es que dice Efesios 2:1, y Él os dio vida a vosotros cuando estabais muertos en vuestros delitos y pecados. ¿Quién tiene poder para dar vida? Solo Dios. El gran poder de Dios que actúa en nosotros, la importancia de la gracia de Dios, del poder de Dios, precisamente para transformar un corazón, para darnos una actitud diferente, es como dar vida a lo que está muerto. Versículo 2, en los cuales anduvisteis en otro tiempo, siguiendo la corriente de este mundo, conforme al príncipe de la potestad del aire, el espíritu que ahora opera en los hijos de desobediencia, entre los cuales también todos nosotros vivimos en otro tiempo, en los deseos de nuestra carne, haciendo la voluntad de la carne y de los pensamientos, y éramos por naturaleza hijos de ira. Aquí empieza a tener un poquito de sentido. ¿De qué necesitamos ser salvos? Primero, necesitamos ser salvos de nuestra propia condición pecaminosa y caída. Y en segundo lugar, necesitamos ser salvos de la ira de Dios que está sobre nosotros cuando hemos desobedecido la buena voluntad de Dios. Necesitamos ser salvos de nuestra naturaleza caída y pecaminosa y necesitamos ser salvos de la ira y del juicio de Dios. Sigo leyendo. Versículo 4. Pero Dios, que es rico en misericordia por su gran amor con que nos amó, aun estando nosotros muertos en pecado, nos dio vida juntamente con Cristo, porque por gracia sois salvos. Y juntamente con Él nos resucitó, y asimismo nos hizo sentar en los lugares celestiales con Cristo Jesús, para mostrar en los siglos venideros las abundantes riquezas de su gracia, en su bondad para con nosotros en Cristo Jesús, porque por gracia sois salvos por medio de la fe, y esto no de vosotros, pues es un don de Dios, no por obras para que nadie se gloríe, porque somos hechura suya, creados en Cristo Jesús para buenas obras, las cuales Dios preparó de antemano para que anduviésemos en ellas. Bien, el, el discurso del apóstol Pedro que hemos leído en Hechos capítulo 2 y Hechos capítulo 3 se enfoca a que las personas puedan entender que necesitamos ser salvados. Salvados en primer lugar de nuestra propia condición pecaminosa, salvados de la condición de corrupción. Dicho en otras palabras, salvados de la perversión de este mundo. Y la Biblia lo describe como
la inclinación de la carne o la naturaleza pecaminosa, de lo cual ningún ser humano se puede salvar a sí mismo. Nadie. Es tan grave que el apóstol Pablo lo describe aquí en Efesios capítulo 2 como estando muertos en vuestros delitos y pecados, en una condición de muerte, si no muerte física, es una condición de muerte espiritual, separados, destituidos, y nada se puede hacer para cambiar esa condición. Primero necesitamos ser salvos de nuestra propia naturaleza, pero también necesitamos ser salvos de la ira de Dios, porque la paga del pecado es muerte, porque el alma que pecare, esa morirá, porque si seguimos la vida en esta condición de muerte espiritual o de pecar contra Dios, no vamos a heredar la vida eterna, vamos a heredar la condenación eterna. Entonces necesitamos ser salvos también de la ira de Dios. Versículo 4 de Efesios capítulo 2 dice, Dios que es rico en misericordia por su gran amor con que nos amó, nos da vida juntamente con Cristo. Esta es la gracia, por gracia sois salvos. Ya entendí, necesito ser salvo de mi propia condición. Necesito ser salvo de mi propia conciencia, que cuando se despierta me hace reconocer, hay cosas que no he hecho bien delante de Dios y todo lo que no he hecho bien delante de Dios me condena. Ahora, entiendo el Evangelio. Dios ha provisto un plan de salvación. Dios ha provisto que en su Hijo Jesucristo todo aquel que en Él cree no se pierda, sino tenga vida eterna. Lo creo. Y si lo creo de todo corazón, entonces puedo recibir esta salvación que Dios está ofreciendo. ¿Cuál es el único requisito? Fe, confianza, seguridad en la obra de Dios y que no le dé la espalda. El verdadero arrepentimiento es decirle, Dios, reconozco mis faltas, he obrado mal delante de ti, perdóname, límpiame, ayúdame a ya no pecar contra ti, a ya no faltarte más, ya no vivir en rebelión, en desobediencia o en ignorancia, sino ahora vivir en una relación en donde podamos mirar cara a cara a Dios, estemos dispuestos a obedecerle y entonces conociendo las cosas que Dios agrada y el camino por el cual quiere guiarnos. Hay una gran diferencia entre vivir en rebeldía, desobediencia e ignorancia y entre vivir en buscando agradar a Dios con el poder del Espíritu Santo, siendo guiados por Él. ¿Cuál es la gran diferencia? Para empezar es recibir la gracia de Dios, recibir el poder de Dios, recibir el perdón de Dios. Ahora entiendo a este Jesús que crucificaron, que rechazaron, en el que no creyeron. Dios lo ha hecho Rey y Señor. Y este Jesús ahora a mí me invita a creer en Él y en su obra. Todo aquel que en Él creyere, dice la palabra, será salvo. Y hoy yo quiero preguntarte, ¿ya eres salvo de tu propia naturaleza pecaminosa? ¿Ya eres salvo de la ira de Dios? ¿Ya estás reconciliado en una relación con el Salvador del mundo y crees que por su gracia,
su Espíritu Santo mora en tu corazón y te da este nuevo corazón para vivir la vida, para agradar a Dios? Si las respuestas a estas preguntas son sí por la gracia de Dios, te felicito. Eres una persona que ha nacido de nuevo y que ya no vive para agradar su carne, sino eres una persona que vive rendido a la voluntad de Dios y vive para agradar a Dios. Pero si alguna de estas preguntas que he hecho, tu respuesta es no o no sé, hoy Dios te invita a través de este discurso, a través de este anuncio de la palabra de Dios, a que seas salvo. ¿Salvo de qué? Salvo de tu propia naturaleza pecaminosa que te condena, que te hace rebelarte contra Dios, que te hace rechazar la buena voluntad de Dios y que te hace mantenerte en una condición de ignorancia. Sé salvo también de la ira de Dios, porque el que vive para su carne, el que vive para pecar, el que vive para deshonrar el nombre de Dios, la ira de Dios está sobre él o sobre ella. Y no puedes tener seguridad de que si en este día o en estos momentos llegas a morir, vas a la presencia de Dios, porque tu conciencia te, te evidencia que no has hecho la paz con Dios, que no estás en paz con Dios, que no has confiado en el poder de la gracia de Dios. Si ese es tu caso, no dejes pasar más tiempo. El Señor está llamando, dice la palabra de Dios, Apocalipsis capítulo 3, versículo 20, he aquí estoy a la puerta y llamo. Si alguno oye mi voz y abre la puerta, entraré a él y cenaré con él y él conmigo. ¿A qué Dios nos está llamando? A un arrepentimiento genuino. Cuando estos hombres escucharon el discurso de Pedro, le dice, se compungieron de corazón y preguntaron, ¿qué tenemos que hacer? La respuesta de Pedro fue, arrepiéntanse y bautícense. ¿Qué implicación tiene esto? Crean en el plan de Dios para salvación y decidan seguirlos, decidan vivir. Cuando una persona se decide bautizar, está diciendo, quiero vivir la vida que a Dios le agrada. Ya no quiero vivir la vida desagradando a Dios, como por ahí dice una frase moderna, viviendo la vida loca. No, la vida cristiana se vive buscando agradar a Dios en todo. Entonces, si alguna persona que me está escuchando dice, pues, bueno, al escuchar el mensaje del Evangelio, hay algo en mi conciencia que me hace reconocer, yo necesito vivir para agradar a Dios. Yo necesito rendir mi vida, yo necesito dejar de rebelarme en contra de Dios o dejar la ignorancia y hacer cosas por ignorancia, pero que deshonran y no glorifican el nombre de Dios. Hoy es el momento, hoy es el día, hoy es el tiempo de vivir un verdadero arrepentimiento. ¿Qué es? Otra vez, ¿qué es el verdadero arrepentimiento? Entender el poder de la gracia de Dios que nos perdona y nos limpia en la persona de Cristo y recibir el poder del Espíritu Santo para vivir esta vida, para agradar a Dios y mantenernos en comunión con Él. Oremos. Padre, en el nombre de Jesús te damos gracias. Gracias por este llamado tan importante, tan bueno que tú haces en tu palabra. Gracias, Señor, por invitarnos a creer en el gran plan que tú tienes para ser salvos. Dios, muchas personas buscan
cómo prolongar su vida, cómo tener vida eterna, y con medios y con cosas, Señor, que no es lo que tú estableciste. Pero hoy nos estás diciendo que la única fuente de vida, que la manera, Señor, de ser salvos es arrepentirnos de corazón, hacer caso, Señor, a este llamado tuyo, hacer caso, Señor, a que nos quieres perdonar y limpiar de toda maldad. Y Dios, opera, por favor, esta gran obra y permite, Señor, que una vez más creamos de todo corazón que tú eres el Salvador del mundo, que no hay nadie más, que no hay nada más, que solamente en Jesús podemos ser librados, Señor, de la naturaleza pecaminosa, de las inclinaciones, Señor, del corazón hacia la maldad y las consecuencias de esto. Señor, solo tú tienes ese gran poder. Gracias porque una vez más se escucha en nuestros oídos, tus pecados te son perdonados. Dios, de corazón sincero, si alguno de mis hermanos, si alguna persona, Dios, al escuchar este mensaje, le sucede tal cual sucedió en el libro de los Hechos capítulo 2 a las personas que escucharon, compungiéndose de corazón, teniendo esta actitud de arrepentimiento sincero, de entender y de decir, ay, mis malas acciones me condenan, mis malas actitudes me hacen estar no en paz con Dios, sino enemistado con Dios. Y hoy hay este deseo, Señor, de acercarse, de hacer las paces, de pedir perdón. Dios, por favor, opera este milagro nuevamente y trae paz y trae restauración a una vida que ya no quiere vivir rebelada contra ti, que ya no quiere vivir en contra de tu voluntad o vivir ignorando tu plan, tu obra, tu caminar, que hoy dice, quiero caminar con Dios, quiero agradar a Dios, quiero honrar a Dios, quiero glorificar el nombre de Dios, quiero aprender la manera de vivir para Dios. Y Señor, una vez más, opera este milagro de la vida. Como bien hemos cantado, Señor, y entonado, da un nuevo corazón, una nueva vida. Y que tu Espíritu Santo, Señor, selle en nosotros y ponga en nosotros este querer como el hacer por tu buena voluntad. Y podamos decir, Señor, quiero hacer tu voluntad, quiero vivir tu voluntad. Eso es mi mayor anhelo, el deseo más grande en mi corazón. Hacer tu voluntad y vivir tu voluntad. Gracias, Señor, porque tú has hecho todo. Nosotros solamente, Señor, creemos en tu gran obra. Señor, tú padeciste, tú sufriste, tú diste la vida para el perdón de nuestros pecados. Señor, tú pagaste el precio y aún, Señor, nos perdonas y nos limpias. Y Señor, gracias por este gran milagro de salvarnos y de rescatarnos. Y ahora, Señor, también creemos que por este gran amor que nos tienes, nos rescatas no solamente en esta vida, sino en la venidera. Señor, gracias. Gracias porque ya no seremos más hijos de ira. Ya no, Señor, tu ira está sobre nosotros, sino más bien, Señor, esta paz que sobrepasa todo entendimiento guardará nuestros corazones y nuestras mentes. Y solamente te pido que podamos vivir, Señor, para agradarte, como tu palabra concluye en Efesios capítulo 2, versículo 10. Señor, danos esta gracia de vivir
para agradarte, para honrar tu nombre y glorificar tu nombre. Te lo pedimos en el nombre precioso de Cristo Jesús. Amén y amén. Bien, es algo tan precioso, tan maravilloso lo que pasa, pero es algo espiritual. Cuando una persona nace de nuevo, cuando una persona entrega su vida a Cristo, se puede mirar al espejo y no hay nada que físicamente cambie. Bueno, en algunos casos sí hay caras que cambian de amargura a gozo, a alegría, a paz, porque miren, cuando una persona entiende que sus pecados son perdonados, a veces una losa es quitada muy fuerte de sus espaldas porque no saben qué hacer con eso. O a veces hay mucha alegría en personas que dicen, bueno, antes era ignorante, ahora ya entiendo, ahora ya conozco. Hay personas que dicen, había oído la Biblia muchas veces y no la había entendido, pero ahora ya la entiendo. Es como, yo estoy comprendiendo. Bueno, pero más allá de las expresiones físicas, lo espiritual, lo que pasa es una realidad que Dios da un nuevo corazón. Dios da un corazón para amarle, para vivir, para agradarlo. Y cada creyente que nace de nuevo es responsable de guardar su corazón en integridad, agradando a Dios, buscando agradar a Dios y honrar a Dios. Entonces, esta parte, aquellos que hoy están haciendo una decisión de decir, yo quiero entregar mi vida al Señor, pues ahora lo que tienen que hacer es guardar su corazón y encaminar su corazón en las cosas espirituales. Bien, pues un fuerte abrazo para todos, Dios les bendiga. Los que